Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Haiki nos trae pues a James Blunt con la canción Monsters. El caso es que, bueno, dice que es una canción muy emotiva dedicada a su padre, con piano y voz, y nos da un contexto que paso a leer para que sepáis de qué va aquí la historia. Es una canción que escribe James Blunt para su sexto álbum de estudio. Y claro, es una canción dedicada a su padre porque al padre de James Blunt, Charles, le diagnostican la etapa 4 de la enfermedad. Es un cáncer renal, ¿vale? Por lo que veo, es una enfermedad, bueno, ya incurable, sin posibilidad de trasplante. Y claro, escribe la canción cuando se da cuenta de que su padre pronto podría morir. Entonces, en este Monsters, lo que hace es expresar sus sentimientos sobre esto, ¿no? Sobre su padre y sobre la enfermedad, casi como la canción fuera una despedida. Así que, bueno, pues vamos allá, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Oh, before they turn off all the lights, I won't read you your wrongs or your rights. The time has gone. I'll tell you good night, close the door. Tell you I love you once more. The time has gone, so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. It's my turn to chase the monsters away. Oh. Buf, tremendo, tremendo. Ah, tremendo. A ver, Vamos a tener que sacar los pañuelos. sí, sí, sí. No, además, porque Además es que vas viendo cómo se va rompiendo, cómo empieza sí, a llorar. mm, Y claro, teniendo el contexto de qué va la canción, te claro, da marinera. claro, claro. El caso es que, y sobre todo si alguno que está oyendo esto, pues tiene además la circunstancia personal parecida, Parecido, ¿vale? sí, claro. Hoy en día el tema del cáncer pues está súper extendido, creo que ya es uno de cada tres que vamos a tener cáncer. Em, Mi padre ya tiene, Mi tu, pa- padre lo tu tiene. padre Y y lo el que mío. pasa que lo tiene ahí medio controlado. Ujú. Pero, tías. Sí, mi padre ya ha superado dos. Pero esto es... Lo comprendo perfectamente, ¿no? Es decir, se te echa el mundo encima y tienes que pasar pues por una fase en la que... Y tú fíjate, Freddy se murió teniendo tres y su padre creo que ha sobrevivido a cuatro mm, a ver, cuando hablamos de Freddy, que lo hemos dicho varias veces, era un compañero nuestro del programa de Fórmula 1. de Fórmula 1 Bandera Cuadros,
que lo perdimos ¿hace cuánto ya? 3 años. 3 años. Y muchas veces es que tienes que asimilar tantas cosas tan rápido que es muy, muy complicado. Yo lo entiendo perfectamente. Entonces, claro, em, lo que ocurre es que, claro, en este momento mm, vemos que la canción está, digamos, exponiendo los sentimientos sin ningún artificio, ¿vale? Es decir, es una producción muy íntima. Am, Además que es muy valiente sí, porque sí, sí, sí. en ningún momento deja de mirar a la cámara. Claro, claro. Es decir, la canción no es que busque impresionarte con ni arreglos vocales, ni musicales complejos. Básicamente te está golpeando con la verdad a la cara. Em, Parece incluso eh, un ambiente un poquito claustrofóbico porque esa mirada es tan penetrante que o te pones a llorar con él o tienes que desviar la mirada, ¿no? Pero es imposible que esto no te llegue dentro. Am, y claro, aquí el vídeo lo que hace es que tú te encuentres en la misma habitación con él y que estés compartiendo ese momento privado, íntimo, entre padre e hijo con esta despedida. Am, bueno, a ver, aquí el piano es totalmente el esqueleto de la canción. Mm, Va moviéndose por acordes sencillos, no quiere, de hecho, lo repito, impresionar a nadie, simplemente es un vehículo para que James Blunt pueda abrirse emocionalmente, ¿no? Bueno, es impresionante, ¿no? Porque la letra, por lo que veo, ahí tiene como 3 fases. Una es la inversión de papeles en la que James rompe la jerarquía familiar para hablar, digamos, de hombre a hombre y dice que es el momento en el que se da cuenta de que ahora le toca a él ser fuerte. Am, Después, la siguiente parte de la letra entra en la parte del perdón y la aceptación. Am, de niños, los padres pues nos van protegiendo de esos monstruos bajo la cama, Claro. y de cualquier tipo de peligro, ¿no? Y claro, ahora es el hijo el que protege a su padre, digamos, del monstruo final que es la muerte o la enfermedad tan grave que tiene. Am, y la última parte es una despedida sin rencores. Se reconoce que ha habido errores en el pasado, pero no importan ya. Así que bueno, es un mensaje Sí, de amor puro. Ujú. efectivamente. Muy bien. Pues venga, vamos a continuar. Oh, well, I'll read a story to you. Only difference is this one is true. The time has gone. I folded your clothes on the chair. I hope you sleep well, don't be scared. Time has gone, so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be
chase the monsters away. Sleep a lifetime, yes, and breathe the last word. You can feel my hand on your arm. I will be the last one, so I'll leave a light on. Let there be no darkness in your heart. But I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. It's my turn to chase the monsters away. Tremendo. Vaya tela. Mm. Bueno, David, y ahora tenemos que hablar. Em, Pues complicado. complicado. Mm. Al final lo han conseguido, ¿eh? Total. Madre mía. Encima saca ya al padre. Sí. Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Buah, es que es inevitable, ¿no? Además, hacer lo tuyo, el ver tu propia experiencia personal y es durísimo. Mm. Madre mía. ¿Y ahora qué decimos? Estamos aquí los dos, aquí con los lagrimones en los ojos. Sí, además que lo entiendo porque, ah, como digo, el mío, por ejemplo, ha superado 2 cánceres. En el segundo casi se va, hace un par de años, y lo operaron, fue muy complicado. A los 3 días le tenían que dar el alta, bueno, pasar la planta, y de pronto te dicen que empieza a sangrar de manera brutal, que tenían que operarlo de urgencias, y me dicen, entra un momento, despídete de tu padre por si no vuelve. Mm. Y ahora piensa tú en un minuto, ¿qué le dices? Mm. Mira, esta canción habrá que aprenderse la letra Uf. por si llega el caso. Ya ves. Mm. Si es que al final estamos de paso aquí. Y el que no se emocione con esta canción es que no tiene humanidad. Total, total. Madre mía. Pues nada, al final han conseguido que Sí, estemos sí. los dos aquí Aquí. llorando. A ver, la letra dice, la voy a leer traducida al español, dice, antes de que se apaguen todas las luces, no te leeré tus derechos ni tus obligaciones. El tiempo se ha acabado. Te daré las buenas noches. Cerraré la puerta.
te diré que te quiero una vez más. El tiempo se ha acabado. Así que aquí está. Yo no soy tu hijo, tú no eres mi padre. Solo somos dos hombres adultos despidiéndose. No hay necesidad de perdonar, no hay necesidad de olvidar. Conozco tus errores y tú conoces los míos. Y mientras duermes, intentaré que te sientas orgulloso. Así que, papá, ¿por qué no cierras los ojos? No tengas miedo. Es mi turno de ahuyentar a los monstruos. O bueno, te leeré un cuento. La única diferencia es que este es real. El tiempo se ha acabado. He doblado tu ropa en la silla. Espero que duermas bien. No tengas miedo. El tiempo se ha acabado. Así que aquí está. Yo no soy tu hijo, tú no eres mi padre. Solo somos dos hombres adultos despidiéndose. No hay necesidad de perdonar, no hay necesidad de olvidar. Yo conozco tus errores y tú conoces los míos. Y mientras duermes, intentaré que te sientas orgulloso. Así que, papá, ¿por qué no cierras los ojos? No tengas miedo. Es mi turno de ahuyentar a los monstruos. Duerme toda la vida. Sí, y respira una última palabra. Puedes sentir mi mano sobre la tuya. Seré el último. Así que dejaré una luz encendida. Que no haya oscuridad en tu corazón. Pero yo no soy tu hijo, tú no eres mi padre. Solo somos dos hombres adultos despidiéndose. No hay necesidad de perdonar, no hay necesidad de olvidar. Conozco tus errores y tú conoces los míos. Y mientras duermes, intentaré que te sientas orgulloso. Así que, papá, ¿por qué no cierras los ojos? No tengas miedo. Es mi turno para ahuyentar a los monstruos. Esta es la letra. Mm. Pues Madre bueno, Jaiki, nos has hecho aquí emocionarnos, llorar. Es inevitable con esta canción. además de verdad. Mm. Bueno, pues amigos, cuando tenemos un tipo de canción de esta, no me extiendo en la despedida. Así que gracias, Jaiki, gracias a todos por el apoyo y nos vemos a la siguiente. Adiós. Hasta luego.